Ante todo, saludos cordiales, me presento, soy Matías de la Facultad de Ciencias Forestales de la Escuela de Ingeniería en Ecología de Bosques Tropicales y en este presente día vengo a exponer sobre el tema titulado Nomenclatura Botánica y Principios del Código Internacional de Nomenclatura. Somos el grupo URA y del curso de Botánica Sistemática. Pasamos a la introducción que nos indica que la nomenclatura botánica es el sistema de normas y reglas de la asignación de los nombres científicos a las plantas, algas y hongos. Su origen remonta en el siglo XVIII con los trabajos de Carlos Linneo, quien propuso el sistema binomial, es decir, el uso de las palabras puede ser género y especie para designar a cada organismo. Gracias a este sistema, cada especie recibe un nombre único, estable y reconocido internacionalmente, lo que evita confusiones derivadas a los múltiples nombres comunes que pueden variar según la lengua, la región o incluso la cultura local. En ese sentido, la nomenclatura no solo cumple una función práctica de identificación, sino también una función científica al garantizar que todos los investigadores hablan un mismo lenguaje universal en la biología. Además, en la importancia de los nombres científicos en biología y botánica radica en su papel como herramienta esencial para la comunicación científica, la organización del conocimiento y la investigación. Un gran ejemplo es que mientras una planta puede tener decenas de nombres comunes en diferentes regiones, su nombre científico permanece invariable y universalmente. Esto permite realizar comparaciones entre estudios realizados en distintos países. Facilita la catalogación de especies en herbarios y bases de datos, y es crucial en áreas aplicadas como la agricultura, la medicina y la conservación de la biodiversidad. Además, el uso de la nomenclatura científica otorga precisión de los procesos de identificación, clasificación y descripción de nuevas especies, evitando errores que podrían afectar tanto la investigación como la gestión de los recursos naturales. Con respecto a la relación entre la nomenclatura, la botánica, la taxonomía y la clasificación de plantas, como decía, la taxonomía, la clasificación de plantas es estrecha y complementaria. La taxonomía es la disciplina biológica que estudia la identificación, descripción, clasificación y nomenclatura de los organismos. Dentro de ella, la nomenclatura actúa como la parte encargada de asignar los nombres correctos de acuerdo con las reglas internacionales, actualmente establecidas en el Código Internacional de Nomenclatura para Algas, Hongos y Plantas, ICNAFP. Por otro lado, la clasificación se centra en organizar a los seres vivos en jerarquías, ya sea reino, división, clase, orden, familia, género y especie, agrupando las plantas según sus características evolutivas y relaciones de parentesco. Así, mientras la clasificación estructura el conocimiento biológico, la nomenclatura le proporciona nombres estandarizados, garantizando que cada categoría taxonómica sea reconocido de manera uniforme en todo el mundo. En conjunto, la nomenclatura botánica no es solamente un aspecto técnico de la biología, sino una herramienta fundamental para la ciencia moderna, ya que permite unificar criterios, dar estabilidad a los nombres y asegurar el vasto conocimiento sobre las plantas. Ya pueda compartirse, compararse y aplicarse en distintas ramas del conocimiento científico y social. Ahora pasamos a qué es un nombre científico. Un nombre científico es la designación formal que se otorga a una especie de planta, puede ser alga u hongo, siguiendo reglas internacionales de la nomenclatura. Este sistema se basa en el método binomial creado por Carlos Linneo en 1753, que utiliza dos palabras. La primera corresponde al género, escrita en mayúscula, y la segunda especie, escrita en minúscula. Por ejemplo, un gran ejemplo podría ser que el Mangifera indica donde Mangifera es el género y indica la especie. Esta forma de nombrar permite identificar con precisión a cada organismo, evitando ambigüedades y estableciendo un estándar universal para la ciencia. Ahora paso a la diferencia entre un nombre común y un nombre científico. Esto es fundamental.
Los nombres comunes varían ampliamente según la lengua o la región, o incluso las tradiciones culturales. Por ejemplo, el fruto conocido como el mango puede recibir distintos nombres en diferentes países. Sin embargo, el nombre científico Mangifera indica se mantiene constante en todo el mundo, garantizando que los investigadores y profesionales hablen del mismo organismo sin importar el contexto. De esta manera, la nomenclatura científica evita errores de identificación que podrían tener consecuencias negativas en el campo, como la medicina, la agricultura o la conservación ambiental. Con respecto a los beneficios de los nombres científicos, se resumen en tres aspectos esenciales. La universalidad: son aceptados y comprendidos en cualquier país, superando barreras idiomáticas. Precisión: elimina la ambigüedad de asignar a un solo nombre válido a cada especie. Y tres, que es la estabilidad, que brinda continuidad en el tiempo, ya que el sistema está regulado por normas internacionales que buscan evitar cambios innecesarios. Esta síntesis de la nomenclatura botánica no solo ofrece un método ordenado de denominación, sino que constituye una herramienta indispensable para la comunicación científica, la clasificación biológica y la protección de la biodiversidad. Ahora le doy pase a mi compañera Jennifer, que hablará acerca del Código Internacional de la Nomenclatura. El Código Internacional de Nomenclatura para Algas, Hongos y Plantas es el conjunto de reglas, normas y recomendaciones que regulan de forma correcta de asignar y garantizar que cada especie tenga un nombre único, estable, universal, reconocido, facilitando la comunicación científica y evitando la confusión que genera la multiplicidad de nombres comunes o sinónimos. De este modo, el código se convierte en una herramienta indispensable para la taxonomía, la clasificación y el estudio de la biodiversidad en todo el mundo. En historia breve, en cuanto a su historia, el origen de la regulación nomenclatura se remonta al Congreso Internacional de Botánica de París en 1867, donde se elaboró el llamado Código de París, considerado el primer intento formal de establecer normas comunes para los nombres de las plantas. Desde ese entonces, el código ha sido revisado y actualizado periódicamente en sucesivos congresos internacionales. En la actualidad, recibe el nombre de INAP para reflejar su aplicación no solo a las plantas, sino también a las algas y hongos. La versión más reciente fue aprobada en el siglo XIX, Congreso Internacional de Botánica, celebrado en Shenzhen, China, en 2017 y publicado oficialmente en el 2018. En organismos responsables de revisar y aprobar las modificaciones al código es el Congreso Internacional de Botánica, evento que realiza cada 6 años y reúne especialistas de todo el mundo. Durante este congreso, los botánicos discuten propuestas de enmienda y actualización al código, asegurando que las reglas se mantengan vigentes y adaptadas a los avances de la ciencia. De esta manera, el INAP no solo preserva la estabilidad y coherencia en los nombres científicos, sino también se mantiene como un sistema dinámico que responde a las necesidades de la comunidad científica global. En los principios fundamentales del INAP tenemos la unicidad. Cada taxón en especie, género, familia y etc. debe tener un solo nombre correcto y adaptado. Eso evita la coexistencia de varios nombres válidos para un mismo organismo y asegura que la comunicación científica sea clara y sin ambigüedades. En prioridad, el nombre válido de una especie es el más antiguo publicado oficialmente, que cumple con las normas del código. Eso garantiza continuidad histórica en la nomenclatura y evita que nombres nuevos sustituyan a los ya establecidos sin justificación científica. Identificación tenemos: cada nombre científico está vinculado a un ejemplar de referencia, llamado tipo nomenclatura, que se conserva en un herbario o otra institución científica.
Este epíseme sirve como modelo oficial para confirmar la identidad de la especie. En universalidad, el código se aplica de manera internacional, garantizando que los nombres científicos sean reconocidos y utilizados en todo el mundo, independientemente de la lengua o región. Esto se convierte al INAP en una lengua común de la biología. En estabilidad, uno de los objetivos principales del código es mantener la coherencia y estabilidad en los nombres científicos. Se busca evitar cambios innecesarios que podrían generar confusión, aunque se aceptan modificaciones como son indispensables para mejorar la precisión taxonómica. En latín, los nombres científicos se expresan en latín o se trata como latinizados, ya que este idioma es neutro y no pertenece a ninguna nación moderna. Gracias a ello, se asegura la universalidad y la permanencia en el tiempo de los nombres. Bueno, ahora doy pase a mi compañera Katy Rodríguez, que va a explicar sobre los ejemplos prácticos. Ya, continuando con la exposición, nos toca hablar ahora sobre ejemplos prácticos. Ejemplos de aplicación del principio de prioridad. El principio de prioridad establece que el nombre válido de una especie es el primero publicado correctamente. Un caso ilustrativo es el de la papa. Esta planta fue descrita por primera vez por Carlos Linneo en 1753 con el nombre Solanium tuberosum. Posteriormente, otros botánicos intentaron asignarles diferentes nombres, pero según el código, se reconoce como válido el más antiguo y correcto, es decir, Solanium tuberosum. Esto evita que la misma especie se denomine de múltiples formas en la literatura científica. El siguiente es caso de sinonimias. Dos nombres para la misma especie. En botánica es común que una especie haya sido descrita más de una vez por diferentes autores, generando sinonimias. Un ejemplo que se encuentra en la caoba de la Amazonía. En distintos periodos, esta especie fue nombrada como Swietenia macrophylla y Swietenia mahogany. Tras los estudios taxonómicos se determinó que corresponden a especies distintas, pero en otros casos, cuando dos nombres refieren al mismo organismo, el código establece que solo uno es válido, el más antiguo, y el otro queda como sinónimo. Ese procedimiento mantiene el orden y la estabilidad de la nomenclatura. ¿Cómo se designa un tipo en botánica? Cada nombre científico debe estar vinculado a un ejemplar de referencia denominada tipo nomenclatural. Este tipo suele ser una planta seca y prensada, observada en un herbario o en algunos casos una ilustración designada por el autor original. Por ejemplo, el Nephur gigante amazónico. Victoria amazónica cuenta como un ejemplar recolectado en el siglo XVIII y depositado en el herbario del Real Jardín Botánico de Kew en Inglaterra, en el cual se reconoce como el tipo de la especie. Gracias a este espécimen, cualquier investigador puede verificar la identidad exacta de una planta. La conclusión sería que la nomenclatura botánica es fundamental para mantener una comunicación científica clara, precisa y universal. El Código Internacional de Nomenclatura, INAF, establece reglas que garantizan orden, estabilidad y coherencia en los nombres de las plantas, algas y hongos. Contar con un sistema único de nombres facilita la investigación, la enseñanza y la conservación de la biodiversidad en todo el mundo. Gracias.